Bueno, mi nombre es Alejandro Renato y trabajo en el Hospital Italiano, en la Facultad de Medicina, en la carrera de Fonoaudiología, en el Hospital y Nicolás Gutmann es médico psiquiatra, trabaja en el Hospital Tobar García. Vamos a hablar del desarrollo de una base de datos para el estudio y la detección de la depresión. Eh, Podríamos ver que la detección temprana de síntomas de depresión es una tarea importante en la actualidad para la detección de los intentos de suicidio y dolor psicológico, ¿no? Realmente las estadísticas de suicidio, sobre todo en la población adolescente, actualmente son muy preocupantes. En los últimos años ha habido distintos desarrollos y hallazgos en la comunidad del habla para la detección automática de síntomas en general. Esto también está acompañado por registros de imágenes faciales y análisis textual. Aquí solamente vamos a estudiar la parte referida al habla. Nosotros vamos a ver que si bien las bases, hay bases de datos disponibles, estas bases nunca superan las 20 horas. Y lo que hace que esto no siempre sea la suficiente cantidad de datos para poder entrenar sistemas más robustos. Entonces, una de las dificultades que encontramos es la eh, recolección de datos. También para el estudio de las emociones, mucho tiempo se utilizaron bases con grabaciones de actores profesionales, aunque los síntomas de depresión son muy específicos y no siempre la depresión es algo que pueda ser de alguna manera debidamente este, grabado con actores profesionales. Otra dificultad es que nos encontramos, es que los rasgos extraídos del habla son sensibles a las diferencias entre lenguas, como los relativos a la prosodia y a los formantes, entonces es necesario construir bases apropiadas para las distintas lenguas. Y también otra de las dificultades es que el habla varía, entre otras variaciones que tiene el habla varía considerablemente con respecto a la edad. Entonces, en la actualidad existen diferentes bases de datos que se utilizan dentro de la comunidad de investigadores y sobre todo para la creación de herramientas y para el estudio. Y desde 2013 se han propuesto diferentes desafíos a la comunidad para ver cómo podrían mejorarse, cómo podrían tener mejores rendimientos a la hora de determinar estos rasgos. Acá vemos dos bases, sobre todo. Entonces, el objetivo de este trabajo es evaluar la posibilidad de construir una base de datos para la detección de depresión con datos extraídos de diferentes fuentes, como audios públicos, cine y obras de teatro. Es decir, cuando nosotros empezamos a construir, de alguna manera necesitamos un modelo para la detección, necesitamos tener una base que nos permita reducir el espacio de búsqueda. Supongamos el siguiente caso. Nosotros sabemos que en las instituciones hospitalarias y de salud, generalmente muchas personas que tienen estos síntomas llaman y piden por otras especialidades médicas. Entonces, un caso sería, de alguna manera, determinar, encontrar a estas personas, esta sería una de las tareas, para determinar y poder derivarla al especialista correspondiente. El fin de la base no es en sí mismo ser la base de entrenamiento, sino servir como paso intermedio para la construcción de una base definitiva con aquellos audios que provengan de casos reales y diagnosticados. Pese a que la población con síntomas de depresión es numerosa, sin embargo, los casos diagnosticados son muchos menos y deben seguirse protocolos estrictos para la recolección de datos en el área, ya que es un área muy sensible y que generalmente la disposición pública de los datos o la utilización
para bases de datos tiene restricciones, evidentemente porque se trata muchas veces de, este, de información sensible y privada. Entonces el objetivo es construir una base de datos realizando una validación de los mismos sobre el desempeño en tareas de clasificación de depresión con un conjunto de datos diagnosticados, que es un conjunto de datos pequeños. Entonces el método es, de alguna manera, primero partimos de una base de datos, que es una base de datos realizada sobre entrevistas a una población adolescente en lengua inglesa y que está transcripta y dividida en turnos. De alguna manera están clasificados estos participantes de acuerdo a una escala que es la del PHQ-8, que es una escala de autoevaluación, en la cual, mediante un test que se hace de preguntas, las personas de alguna manera se les otorga un puntaje de 0 a 20, en la cual 20 ya tienen que ver con ideas, de alguna manera síntomas de depresión, con ideas autodestructivas, y más de 10 ya tienen que ver con síntomas de depresión. Por supuesto que de esta base solamente un 43% de los casos fueron diagnosticados con depresión, ¿no? de todos los que figuran con un puntaje más de 10, es decir, que no es exactamente una base de alguna manera exacta en este sentido. Esta base se hizo un entrenamiento con un modelo simple, se pueden usar modelos más complejos, pero se utilizó un modelo de máquina de soporte de vectores y también se utilizó una técnica de espacio vocálico deformantes que ya vamos a explicar. Entonces se generaron modelos. Los modelos se generaron con el conjunto de rasgos seleccionados para el desafío ABEC 2013. Con estos conjuntos de datos, entonces, se los pasaron por 600 horas de la base del BACUA, que es el Banco Argentino de Contenidos Universales, o algo por el estilo, que existía en una época, ahora no existe más, pero bueno, yo la recolecté en una época y de aquí puedo sacar como 700 horas que están comprendidas entre documentales, programas de la televisión pública, entrevistas y algunas obras de ficción. Y obras de teatro, que son 100 horas de obras de teatro leído, que es un archivo de obras de teatro leído por radio. Entonces, sobre esta base se seleccionaron los modelos, se seleccionaron oraciones de acuerdo a este modelo, es decir, oraciones que dieran un puntaje para depresión. Entonces, sobre el conjunto seleccionado más un conjunto aleatorio, se genera un modelo, es decir, un nuevo modelo, y sobre ese conjunto se evaluó cómo este modelo podría funcionar con respecto a un pequeño conjunto de datos de casos diagnosticados, que es muy pequeño, es de 2 horas 15. Entonces, los primeros rasgos extraídos pertenecen a el ABEC 2013, propone esta serie de rasgos, son 2.268 rasgos, 32 son descriptores de bajo nivel, están relacionados con la energía y el espectro, por 42 funcionales, es decir, que cada uno de estos rasgos, los funcionales quiere decir que cada uno de estos rasgos se toman rasgos como media, raíz cuadrada, desviación estándar, asimetría, kurtosis, los espacios de cuartiles, intercuartiles, percentiles, entre otras el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera, entre otros rasgos funcionales, y también sobre esto se calculan también regresiones. Entonces, hay algunos que están, por supuesto que tenemos acá la energía medida en loudness, que es una medida de sonoridad, que es una medida perceptiva, el cruces por cero, la energía calculada en bandas, y sobre esa energía calculada en bandas se calcula
el spectral flux, el roll-off, la entropía, la varianza, etcétera, etcétera, y mediciones psicoacústicas como la armonicidad, flatness, sharpness, etcétera. Estas mediciones están presentes, se puede utilizar el OpenSmile, que es un programa de extracción de rasgos y que tiene justamente una configuración para extraer este tipo de rasgos. Entonces, para entrenamiento se utilizó un clasificador de máquinas de soporte. Entonces, mientras que las variables predictoras, utilicé estos rasgos extraídos de la base como variables predictoras, y en el target usé el valor, este valor que va de 0 a 20, que es el valor otorgado en el puntaje de las entrevistas, ¿no? El valor del test de grado de depresión. Entonces, igual o más que 10 se considera, se evalúa como depresión. La segunda característica está basado en el espacio vocálico. El espacio vocálico, de alguna manera, se ha visto que es un buen predictor para algunos tipos de alguna manera, de trastornos psicológicos y neurológicos como la depresión, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, entre otros. Entonces, el espacio vocálico se mide por el triángulo vocálico formados por los valores del F1 y el F2 que se colocan en los cuadrantes. Ahora lo vamos a fijar, de las vocales cardinales, ¿no? Y U, que son las vocales cerradas, y A, que es la vocal abierta, que forman un triángulo en casi todas las lenguas. Los corpus están transcriptos con un sistema de reconocimiento automático que nosotros trabajamos y supervisados. Entonces, a diferencia del trabajo de Scherer, que él extrajo de alguna manera por otros métodos, nosotros extrajimos las vocales que están alineadas con el reconocimiento automático. Los hablantes fueron clasificados en forma automática en hombre, mujer y niños para la comparación de los vocales, y se tomaron valores. Scherer trabaja con valores de referencia tomados de la literatura, nosotros lo tomamos del corpus de 600 horas. Se separaron aquellas que tuvieran un triángulo vocálico reducido según el algoritmo presentado en Scherer. Y también para la extracción de formantes usó el programa clásico de ESPS Waves, y para la extracción del espacio vocálico Kovarev, que está diseñado también por el grupo de Scherer. Entonces, acá encontramos los valores de referencia con los que comparamos, con los que nosotros extrajimos, los valores del formante 1, para el hombre, para la mujer y del formante 2. Entonces acá tenemos los valores del formante 1 y los valores del formante 2. Es decir, los valores del formante 1, acá entonces el triángulo vocálico está formado por la A, la U y la I. Nosotros lo que vemos es que, de alguna manera, con esta medición, lo que nosotros encontramos acá en rosa son los valores del promedio de referencia. Y lo que encontramos aquí en verde son los valores de un sujeto que está mostrando acá, que es del trabajo de Scherer, que tiene de alguna manera depresión. Como vemos, ocupa una superficie mucho menor a la de los valores de referencia. En cambio, un sujeto, de alguna manera, este es un sujeto normal que no presenta valores de referencia, presenta presenta un área bastante superpuesta con el área de referencia. Es decir, evidentemente lo que está mostrando aquí, que los valores del formante 1, por ejemplo, son menores. Evidentemente los sujetos están, de alguna manera, están articulando el habla con, de alguna manera, con la boca un poco más cerrada y con menos energía articulatoria, ¿no? Es lo que demuestra esto en estas patologías. Entonces, nosotros, con el modelo entrenado sobre la base extranjera o dadora, digamos, los sujetos que encontramos que tienen un espacio vocálico reducido de los córpora del español de Argentina, se seleccionaron un conjunto de oraciones. Es decir, nosotros podríamos decir, bueno, algunos
algunas oraciones pertenecen a hablantes que no todas sus oraciones tienen esas características. Entonces, nosotros seleccionamos las oraciones y no los participantes que cumplían con ambas condiciones, es decir, que fueran predichos por el sistema con un puntaje mayor a 10 y que encontráramos que tuvieran un valor eh, em, reducido del espacio vocálico. Y también de pronto, entonces, con esto, nosotros encontramos, por ejemplo, que para los que cumplen con estas características es alrededor del 4%, ¿no? Hay dos casos, el 2% de casos de depresión y dos casos de números aleatorios. Es decir, que en los hombres nos dio aproximadamente el espacio vocálico 3,8, en las mujeres 4,7, pero cuando cruzamos los datos con los puntajes quedaron alrededor del 2%. Entonces, con este nuevo conjunto de casos, se armó un nuevo conjunto de entrenamiento y se entrenó otro modelo. Entonces, con este modelo se realizaron entonces se realizaron las pruebas sobre el conjunto de 2 horas, aproximadamente, que encontramos como valores de como con conjunto de datos diagnosticados. Bueno, ¿qué concluimos básicamente? Que el modelo entrenado con las voces de la base local, es decir, con las bases del Baco más teatro, tiene una precisión del 62% sobre valor, mientras que la base original, la precisión fue alrededor del 74% sobre los mismos datos de la base DAIX-WOS, ¿no? Es decir, que la base original con los datos de test. Entonces, nosotros vamos a ver que es posible encontrar muestras de habla con características similares a personas con depresión en grandes corporas, que nosotros no sabemos si son realmente casos de depresión, pero que tienen características similares. Entonces, a pesar de que las muestras no pertenezcan a personas diagnosticadas con depresión, pueden ser útiles para comenzar a detectar personas que realmente tengan esas características. Entonces, cabe recordar que el test PHQ-8, que fue el que se utilizó para armar las bases de datos que se usan o también está la versión 9, que se utilizan para armar las bases de datos públicas, presentan puntajes mayores o iguales a 10% en realidad, y esos puntajes indican que las personas tienen depresión o ideación de suicidio. Sin embargo, solamente el 43% de estas personas después se comprueban que realmente tienen de alguna manera con un diagnóstico acertado, con un gold estándar que es el diagnóstico médico. Sin embargo, en una base artificial, vamos a ver, es posible colectar una cantidad apreciable de datos sobre casos potenciales. Entonces existe de alguna manera una estadística que las personas con ideación suicida consultan varias veces instituciones médicas antes de tomar una decisión o de infligirse algún daño, y la mayoría de las veces lo hacen a otros especialistas, es decir, que es muy probable que nosotros encontremos este tipo de voces en call centers, por ejemplo, de instituciones médicas, de instituciones como hospitales. Entonces, detectar estos últimos casos es el fin del trabajo, sobre los cuales debemos construir un modelo definitivo. Sin embargo, nosotros podemos construir, nos damos cuenta que es posible construir una base que nos dé, de alguna manera, un cierto nivel de un 62% es decir, que podamos retener un 62% de los casos, quizás menos, porque también tenemos que ver los falsos negativos y falsos positivos, como paso previo para la construcción de un modelo que reduciría considerablemente el espacio de búsqueda si tenemos que construir una base sobre casos que realmente tengan depresión, pero que no están detectados, ¿no? Ese es el fin de nuestro trabajo en este caso. Bueno, acá les muestro la bibliografía que hemos utilizado en estos casos y de alguna manera
eh, hasta aquí ha llegado mi intervención y respondo las preguntas que ustedes quieran hacerme sobre el tema. Perdonen que yo mientras tanto voy sí, el triángulo vocal, decime cuál es la pregunta sobre el triángulo vocálico, sobre el que hago el análisis. Eh, no, no solamente sobre el triángulo vocálico hago los análisis, sino también en el cual encuentro una divergencia, sino también con una máquina de soporte de vectores, es decir, con el modelo de, si cruzo los dos datos, actualmente estoy cruzando los dos modelos, que es un modelo que de alguna manera es un modelo más tradicional que el de redes neuronales, no es un modelo de redes de, temporales profundos, pero que es un modelo que se ha utilizado mucho en emociones y que tiene un buen rendimiento, realmente tiene un rendimiento base bueno, por eso he usado ese modelo para empezar, digamos, con esta prueba, porque esto ha sido como un test, antes de empezar con modelos más grandes, ¿no? Entonces, solo probé sí con modelos de máquinas de soporte, que es lo que alcancé a hacer, ¿no es cierto?, en este sentido. Eh, entonces, básicamente se pueden hacer otros datos. Yo en otros estudios que he hecho similares, no se nota, y en la bibliografía no hay una diferencia muy grande con otros modelos. La diferencia no es exactamente grande porque ustedes imagínense que estamos siempre trabajando con pocas horas. Esto no es reconocimiento automático de habla que uno, por ejemplo, yo estoy trabajando en alrededor de 12.000 horas. Estos son personas, estamos trabajando con bases de 10 horas, 15 horas, 20 horas. Entonces, con muchos rasgos. Entonces, sinceramente no, a veces yo supongo que hay otros modelos que tienen más variables y que posiblemente es una hipótesis, haya que alimentarlos con más datos. Pero igualmente se pueden probar y yo no encontré una diferencia, es decir, para empezar básicamente sobre bueno, sí, alguna. Y dado que tenemos todavía, probé con todas las características de la B 2013, y que es como un arsenal de features. Después sobre otro, los trabajos, que es el que, digamos que fue el más clásico con el que se iniciaron ese es el conjunto de datos con el que se empezó, de alguna manera, eh, el, el ABEC 2013, ese conjunto de datos con el que se iniciaron estos estudios, de alguna manera. Pero actualmente está el GMAPS, que es un conjunto que ha reducido bastante el conjunto de datos y de alguna manera la selección de rasgos es una tarea que hay que hacer. Evidentemente que si vamos a hablar de selección de rasgos, tenemos, para trabajos posteriores tenemos que hablar de tres conjuntos. Uno es el espacio vocálico que de alguna manera ha dado buenos resultados. Otro es los rasgos prosódicos, evidentemente también ahí hay una fuente, y después son los rasgos de alguna manera fonatorios, es decir, esos shimmer, jitter, entre otro conjunto de rasgos sacados de la fonación. Es decir, esos serían rasgos importantes, por lo menos en la literatura, son los rasgos que más se han trabajado y se pueden empezar a seleccionar sobre esos.
Esto, yo realmente no conozco que en Argentina se esté utilizando en la práctica psiquiátrica, este, eh, que de alguna manera tengan un estudio sobre estos, con algún sistema de detección. ¿Mm? Eh, entonces, de alguna manera, esto sería, eh, digamos, por ejemplo, existen, esto sería como, no algo como una herramienta de diagnóstico, en primer lugar, sino sería una herramienta para poder detectar, sobre todo surge en este escenario. Uno tiene, por ejemplo, un hospital recibe miles de llamadas diarias, este, preguntando, pidiendo turnos para distintos profesionales médicos. Evidentemente podría pasarse por un sistema en el cual podría llegar a detectar personas, en el cual se podría señalar al profesional de que estas personas, por ejemplo, han dado determinado puntaje para que el tema es que las personas que tengan depresión y que, por ejemplo, consultan a un kinesiólogo o hacen otras consultas, porque la persona a veces con depresión lo atribuye a otras cosas, yo no lo puedo hablar con certeza, pero esto es lo que se ha demostrado que llaman a otros profesionales, puedan ser derivados a tiempo, ¿no? Sobre todo ante, ante la estadística de suicidios, que es bastante importante en los últimos años. Bueno, bueno, perfecto. Esto es, sobre todo, es como tener un indicador y decir, bueno, una alerta, y que el profesional que tenga, pueda hacer las preguntas pertinentes y poder derivarlo, digamos, a tiempo, digamos. Este es sería una herramienta que intervendría en esa etapa, ¿no es cierto? No pretende ser una herramienta de diagnóstico. Eh, Guías prácticas. eh, de alguna manera sería como un tutorial sobre cómo trabajar. Yo después les puedo pasar sobre la bibliografía que he utilizado para este trabajo, más o menos hay un conjunto. Si ustedes pueden trabajar, van a ver que la base de datos con la que trabajé y muchas otras bases también graban al mismo tiempo el audio y los gestos, todos los gestos faciales que son otros predictores también, ¿no? Que eso hace que las bases sean más complejas. Y también se puede, hay sobre el texto, sobre lo mismo que dicen, sobre las palabras o el vocabulario que utilizan, se hacen modelos de lenguaje, así que pueden haber tres clases de predictores. Entonces, de alguna manera, esto lleva todo un trabajo, son trabajos que no conozco guías prácticas, pero sí puedo pasarte, ustedes tienen eh, yo le puedo pasar eh, mi, mi mail para los que quieran hacerme preguntas más, pueden escribirme y me hacen preguntas sobre el tema. A mí me interesa mucho el tema y todos los que quieran hacer preguntas más particulares, a lo mejor guías prácticas o bibliografía o algún tipo de datos, yo estoy dispuesto a poder realizarlo. Bueno, agradezco muchísimo su atención.